Muy bien, el tema de hoy es ¿qué es la iglesia? The topic for today is what is the church? Entonces vamos a hablar acerca de la iglesia. So we will talk about the church today. Es un tema muy amplio, It's a very broad topic, muy complicado very complicated topic, y como pueden darse cuenta, muy debatible. and how can you realize it's a debatable topic? Muy debatible. Very debatable topic. Cada persona tiene su propio concepto de qué es iglesia Everyone has their own concept of what church is. y cada quien lleva ese grupo, digamos, a la manera que sienten hacerlo. Cada persona organiza su grupo de acuerdo a cómo ellos sienten. Everyone organizes their groups the way that they feel it. Hay muchas definiciones de lo que es iglesia. There's a lot of definitions of what the church is. Le puedes preguntar a cualquier persona, You can ask anybody about it. si yo te digo la palabra iglesia, ¿qué If I viene tell a tu you- mente? If I tell you the word church, what comes to your mind? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la palabra What is the iglesia? first thing that comes to your head when you hear that word? A ver, un edificio, algunos te building. van a decir eso. Some people will say that. ¿Qué otro concepto de iglesia? What other concept? Cuerpo, A body, congregación, a congregation, ¿sí? una mentalidad católica. Una mentalidad católica dice, ¿sí? Place to worship God. Un lugar para adoración A a place to Dios, worship God. ¿sí? Un lugar para adoración. Bernard. Us, nosotros. Sí. A Un business, that wants, negocio para crecer. a business that wants to take out your money. ¿Qué? Yeah. I translated. No, Sí. I just did. A business that takes out your money. That's what he said. Sí. Before I want a very boring place. Un lugar muy aburrido antes, a very boring place. Dice que That's what he said. para él antes la iglesia era un lugar muy He's aburrido. saying that before he got born again, he believed the church was a boring place. Sí. Bueno, y nada más entre nosotros, pero imagínate que tú vayas a todos lados de afuera Right now, we're just seeing what we think right here. But let's just imagine if we go outside y tú vas a hacer una entrevista a la gente en la calle and you start interviewing people outside in the streets, y cada quien te va a dar su punto de vista de lo que es iglesia. and everyone will say their point of view of what the church is. Y aún así te vas a otro país And if you go even to another country, y van a tener otro concepto de iglesia. they're going to have a different concept of what the church is. Y las respuestas que vas a recibir, And the answers that you're going to receive pues es lo que ellos conocen. is what they know about the Es church. la experiencia que tienen de iglesia. Is their experience of what the church is for them. Por eso la primera vez que di las enseñanzas, That's why the first time that I give the teachings, que hicimos el juego de las vencidas, that we did the arm wrestling game, en el que la conclusión o la enseñanza de ese juego, the conclusion of this game, uno, pues que cada vez que estemos en una situación, buscar escuchar la voz de Dios. one is that every time that we're in a situation, we have to listen to the voice of God Y no asumir que ya sabes cómo resolver o cómo hacer las cosas. and not just think that you already know what you need to do or you have to do. Y la otra es que aprender And the other one is to learn que cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo, that when we listen to the voice of the Holy Spirit, las cosas se pueden hacer de manera diferente the things can be done in a different way, a como tú estás acostumbrado, the way that we're used a la to experiencia que tenemos. the experience that we already have. Al principio conocemos nosotros el libro de los Hechos, ya lo hemos hablado tanto. Perdón? Nosotros conocemos la historia del libro de los We Hechos. already know the story of the book of Acts, Lo hemos estudiado mucho and we have studied this book a lot, y sabemos cómo era la iglesia en el libro de los Hechos. and we know how the church was in the book of Acts, Y eso es lo que está en el corazón de Dios. and that's what is in the heart of God.
Y sabemos en la historia que se perdió. And we know that in the history, this got lost in time. Ese corazón, ese sentir, That heart, that feel, los objetivos, the objective, las the prioridades, priorities, la unción, the anointing, la presencia de the Dios, presence of God, revelación, the revelation, los dones. the gifts. Muchas cosas se perdieron. A lot of things got lost. Y eso aprovechó el enemigo And the enemy took advantage of para this dar un golpe muy fuerte, to give a good hit to us, para dividir to divide en vez de unir, instead of uniting, e influir en la vida de las personas to influence the lives of people, para construir esa iglesia to build that church de acuerdo a according to sus deseos, their own desires ¿sí? De cada persona. of each people or every people. Es un tema muy delicado So it's a very delicate topic porque todos quieren, los líderes de iglesia because porque, ajá, everyone wants, the leaders of the churches, piensan they que think ellos son los que lo hacen bien that they are the ones that are doing it right y todos los demás lo hacen mal. and everyone else is wrong. Hoy vamos a entender lo que es la iglesia, vamos a construir la definición de iglesia, Today we're going to understand what the church is, and we're going to build the definition of the church, respondiendo las siguientes preguntas. answering the next questions. ¿Qué es la iglesia? What is church? What is the church? ¿Quién es la iglesia? Who is the church? ¿Cuándo es la iglesia? When is the church? ¿Dónde es la iglesia? Where is the church? ¿Por qué o para qué es la iglesia? And why or for what is the church? ¿Y cómo es la And iglesia? how is the church? Vamos a irlo construyendo. And we're going to be building up on that. Vamos a buscar Efesios capítulo 5, Let's go to Ephesians chapter 5, versículo 26, 26, de 25, perdón. 25, I'm sorry. 5:25. 5:25. ¿Alguien que lo pueda leer? Someone that can read it? Bueno, léanlo en su idioma. Well, léanlo just read it cada on your own languages. Léanlo. Va a ser el versículo 25 y al versículo 27. It will be from 25 to 27. 27, exactamente. Del 25 al 27. Léanlo. Just read it, everyone, Idioma, on their own languages, Biblia. on your Bibles. 25 to 27. Efesios 5. 5:20. Efesios yeah. 5. Chapter 5, 25 to 27. Chapter 5. Léanlo ustedes solos. Capítulo 5, 25 al 27. No, de Efesios. Efesios. Ephesians. Efesios. ¿Quién entendió Efesios? Who understood Ephesians? ¿Quién entendió Hebreos? Who understood Hebrews? Así es como se divide la iglesia. That's how the church is divided. Es un buen ejemplo. It's a good example. Efesios, lean ustedes Efesios 5, Just read Ephesians del 5 25 al 27. from 25 to 27. Y ya una vez que lo lean, unas dos personas que me puedan decir que entendieron. Es And nuestro, then after you read it, just two people can raise their hands and tell me what they understood about it. es nuestro BTS. It's our, I'm sorry? No, so BDG. BG. Our BDG. Así se divide la iglesia. That's how the church is divided. Que alguien que diga, bueno, ya lo leyó. Someone who's already read it, ¿Quién me puede dar una definición de what can iglesia give acá? me a definition of the church? Who? Ok, así rapidito. Really quick. Ariana. A place that is sanctified by Jesus. ¿Qué? Un grupo de personas o un lugar que fue santificado por Jesús. A group of people in a place that was sanctified by Jesus. ¿Alguien más? Someone else? Steve? Pure and holy bride. Exactamente. Sí. Una esposa santa. Una novia santa. Una novia santa para... Para, Ahí vamos a dejarlo. Yo sé que vamos a hablar, para no meternos el tema. ¿Sí? so we're going to leave it there so we can continue on with the teaching. Es tan delicado el tema This topic is very delicate porque estamos hablando de la novia de Jesús. because we're talking about the bride of Jesus. Cada uno de nosotros, All of us, lo que vamos a ir respondiendo, every one of us that que will be somos la answering novia de Jesús, that we are the bride of Jesus,
pues Jesús nos ama como un hombre, un varón ama a su novia. Jesus loves you loves us like a man loves the bride. Y que está en una expectativa He's in an expectation de que va a haber un matrimonio there's going to be a wedding y vivirán para and we siempre. will live together ¿Sí? forever. Y esa es la expectativa de Jesucristo And that's the expectation of para Jesus cada uno de nosotros. for every one of us. Entonces, si Él es la novia de If- Jesús If he's the bride of Jesus y Él va a casarse con Jesús para and he's going to get married with y vivir Jesus con Jesús para siempre, and he will live with Jesus forever, si yo lo insulto, if I insult him, ¿a quién estoy insultando? who am I insulting? A la novia de Jesús. To the bride of Jesus. ¿Sí? Si yo me peleo, If I fight with him, la novia de Jesús. the bride of Jesus. Entonces, las divisiones que se están viendo The divisions that we're seeing, se está lastimando a la novia de Jesús. we're hurting the bride of Jesus. ¿Sí? Aún si yo en mi matrimonio, Even in my marriage, ambos somos la novia de Jesús, we're both the bride of Jesus. como yo trate a mi esposa, The way that I treat my wife, lo primero que tengo que entender, the first thing that I got to understand que ella es la novia de Jesús. is that she's the bride of Y Jesus. cómo voy a tratar a la novia de How I'm Jesús. going to treat the bride of Jesus. ¿Sí? Vamos a responder la primera pregunta. ¿Qué es la iglesia? Let's just answer the first question of what is the church? Y la iglesia está en el corazón de Dios desde antes de la creación. And the church has been in the heart of God before creation. Vamos a pensarlo de esta manera. Let's think it this way. Dios está en la creación. God is in the creation. Él quiere una familia. He wants a family. Él quiere un pueblo. He wants a people. Él quiere una nación. He wants a relationship. Una nación. He wants a nation. Y quiere una nación And he wants a nation que le ame That loves him. voluntariamente, that loves him on their own will, que lo honre that voluntariamente, honors him on their own will, que esta nación that this nation le obedezca de amor y de corazón obeys him in love by all their heart y decida and decides por él, for him, decides to love him. a Jesús. Esa es la Jesus. nación que él quiere. That's the nation that he wants. Nadie manipulado para amar a Dios. Nobody manipulated to love God. Nadie controlado para amar a Dios. Nobody is controlled to love Nadie God. forzado para amar a Dios. And nobody is forced to love God. Dios crea a este mundo con este propósito God creates this world with this purpose. y quiere vivir para siempre con este pueblo, con esta nación, And he wants to live forever with this people, this nation, con esta familia with this para él. family. Pero para que él viva eternamente con esta gran nación, But este so pueblo, we can live forever so he can live forever with this nation, with this que es people. de aquí a la eternidad, It's from here to eternity. entonces Then este lugar es un lugar muy especial, this place is a special place de santidad, of holiness, ¿sí? De presencia, of the presence, donde él es el que reina, where he reigns. donde no van a haber muchas formas de pensar y voluntades. There's not going to be a lot of way of thinking, Aquí va a different haber ways of thinking, una or voluntad, wills. un rey, un trono. In this place there will be one king, one throne, one will. Y nosotros vamos a adorarle, And we were going to orarle? adorarle, Adorarle. We were going to praise him ¿sí? Para siempre. forever. Y vamos a reinar con él, con Jesucristo, And we're going to reign with him, with Jesus Christ, para siempre. forever. ¿Sí? Esta gran nación, esta gran ciudad, This great nation, this great city, este gran mundo nuevo. this great new world. Ok. Para que Dios esté seguro de los que van a estar allá, So God can be sure who is going to be there. está del punto A al punto B, There's the point A to point B over there. hay un camino There's a path de entrenamiento. of training. ¿Sí? El ser humano The human being, está en un camino it's in a path, it's in de a journey tiempo cronológico of a chronological time de entrenamiento y of training, capacitación of training para lo que vamos a hacer con él eternamente. of what we're going to be on that day. ¿Sí? Esta gran nación, este This gran great pueblo nation, this great people es is la iglesia, the church, la novia, the bride, que viene desde antes de la ley, that comes before the law, durante la ley during the law,
y después de la ley. and after the law. Todas las generaciones All the generations que cumplan that fulfill con este with entrenamiento, this training, que es un entrenamiento de constancia, that is a training that is of consistency, de of perseverancia, perseverance, para que le demostremos a Dios que confiamos en Él. so we can show God that we trust in Him. Entonces, So, para Dios todo este tiempo de entrenamiento y capacitación, for God, it's all this time of training and capacitation, todas las cosas que va a utilizar all the things that He's going to use para que nosotros lleguemos aquí victoriosos. so we can arrive here victorious. Él sabe que no vamos a lograrlo sin la ayuda de Él, He knows that we cannot achieve it without Him. en una comunión, en una relación, We will achieve it with a communion in a relationship with Him, porque Él sabe que la maldad entra a la tierra because He knows that the evil is in the earth, y toda esa maldad and all this evil son los obstáculos are the obstacles que nosotros vamos a ir pasando that we're going to go through para ir para saber que dependemos de Él, so we can know that we depend on Him, que Él es el rey de nuestra vida, that He's the king of our que le life, pertenecemos a Él, that we belong to Him. y cuando tengamos ese total entendimiento And when we have this total y understanding rendimiento, rendición, and surrenderance, sí, entonces sabe que cuando estemos en este lugar eterno, He will know that when we are in this eternal place, ninguno de nosotros va a volver a desobedecer. none of us will disobey. Esta vida es un entrenamiento durísimo. This life is a training that is really hard. No todos lo pasan. Not everyone will go through it Muchos tiran la and succeed. toalla. A lot of people surrender themselves. Like, Aparte de los problemas y Surrender dificultades de este mundo, outside of the troubles and tribulations of this world, tenemos al enemigo we have the enemy que odia a Dios, that hates God, que odia su creación, that hates His que creation, nos odia a nosotros. and he hates us. Así que So, el grado de dificultad se pone más the duro. difficulty gets worse and worse. Pero eso nos ayuda a nosotros. But that helps us. Es más, Dios utiliza al enemigo And let's say God used the enemy, para, uses the enemy, para continuar glorificándose en nuestras vidas. so He can continue to glorify Himself in our lives, Para que nosotros nos demos cuenta de que Él es mayor que todo lo que hay. so we can, so ourselves can realize that God is greater Aún than el everything. enemigo, ¿Cómo? aún mayor que el That enemigo. He's greater even than the enemy, Y aprender a confiar, and so we can learn to trust confiar, and trust confiar, and trust confiar. and trust. Es lo que hay que aprender, That's what we have to learn, a confiar to trust en este peregrinar, en este caminar. in this walk, in this journey. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la iglesia? So what's the church? Es ese grupo de personas esa nación que Dios tiene en su corazón, Is this group of people, this nation that God has in His heart, que va a pasar la prueba that is going to pass the tribulations, the trials, y reinará con Él eternamente. and will reign with Him in eternity. Así que no nos desanimemos So let's not be discouraged en este caminar, in this walk. confiar en Dios. Let's just trust in God. Y no solamente es And it's not only una nación que voluntariamente y de corazón le ama y le honra y le adore, a nation that in their own will they love Him and adore Him and sino praise Him. lo que vemos en la Biblia But what we see in the Bible too, es que lo que quiere Dios también, what God also wants, que esta nación, that this nation, esta familia, this family, este pueblo, this people aprendan learn a amarse to unos love a otros, to love each other. que seamos una familia, That we can be a que family caminamos juntos, that can walk together. no podemos caminar solos, We cannot walk alone. imposible. It's Nada impossible. más la pura lógica. Just logical. ¿Cómo es Like este logic. mundo? How is this world? Solos no vamos a poder. Alone we cannot do it. Necesitamos de su presencia, We need His presence. confiar en Él, Trust in Him. y necesitamos de la familia, de la nación, del cuerpo de Cristo And we need the family, the people, the nation of Jesus, para poder llegar a ese lugar. so we can get to that place. Así que el fin y el objetivo So the objective de esta nación que Dios creó of this nation that God created es estar reinando con Él eternamente, is to reign together with Him es eternally ser una familia con Él eternamente. and be a family with Him eternally. El enfoque de Dios entonces no es The este focus of trayecto, God
¿Cómo? El enfoque de Dios no es este trayecto. Su The enfoque focus of final, God is not the journey that we're living este no now. es su enfoque final, This is not his final focus. no es su prioridad, This is not his priority. es esta eternidad. It's this eternity, the eternity here. ¿Sí? Pero But es importante it's important entender que estamos en ese to entrenamiento understand that we're in this training, in this journey, para reinar con Él. so we can reign with him. Génesis 12, 1, 3. Genesis Bueno, 12. viendo la historia, Just looking at the story, the history, el mundo peca the world sins y se pone difícil todo. and everything becomes hard. Pareciera como que el plan de Dios se It looks le like- arruinó. ¿Cómo? Como que se le arruinó el plan a Dios. It looks like the plan of God was ruined. Esta gran nación que me ama de corazón, ya no más me ama de corazón. This nation that que me ama de corazón, ¿no? Ya no más me ama de corazón. This nation that loves me on their hearts is not no longer loving me. Pero Dios no ha quitado el dedo del renglón. ¿Cómo? Dios no ha quitado el dedo del renglón. No sé cómo se diría en Estados Unidos. Wow, eso está muy inglés. difícil. O sea, Dios no nos ha olvidado, ¿no? ha cambiado de God parecer. has not changed his opinion. Su plan sigue en pie. His plan is still ongoing. Así que con paciencia So with patience, esperó a encontrar un hombre. he waited to find a Y man, encuentra a Abraham. and he finds Abraham. Y Abraham le dice lo siguiente. And Abraham says the next thing En Génesis 12, del 1 al 3. in Genesis 12, 1 to 3. Voy a leerlo en español. I'm going to read it in Spanish and then I'm going to read it in English. Génesis 12, del 1 al 3. Genesis 12, 1 to El 3. Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus padres, a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas o benditas a través de ti. The Lord had said to Abram, Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you, and I will make you into a great nation, and I will bless you, and I will make your name great, and you will be a blessing. And I will bless those who bless you, and whoever curses you I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. Aquí está el momento de concepción Here's the moment esta of nación. conception. que se había perdido. ¿Cómo? Es el momento de concepción de la iglesia de esa nación que se había perdido. This is the conception of that church that has been lost. En Abraham In le Abraham- da la semilla He gives the seed de donde iba a venir esa gran nación. where this great nation is going to come from No fue el him. pueblo de Israel, It was not from Israel, porque Israel también falló because Israel also failed y fracasó al plan de Dios. and failed to the plan of God, Dios ya lo sabía and God already knew that. y todo es parte de ese And entrenamiento all of this is part of that de training. aprender a confiar en él Learn to trust in Him, y a partir de los errores que el pueblo de Israel cometió, and through that, those mistakes that the people of Israel made, nosotros aprendemos we learn from those mistakes, repetir eso so we don't repeat those same mistakes, y aprender a and we can caminar learn confiando en to Dios. walk trusting in God. Así que el pueblo de Israel tampoco pudo So the people of Israel couldn't do it on their own, y Dios sigue todavía construyendo su plan. but God still is building His plan. ¿Sí? De Abraham, entonces, So con Jesucristo ya llegando aquí a este mundo, con Jesucristo, with Jesus arriving here to the earth, de Abraham salen dos naciones from Abraham comes two nations que se vuelven una nación. that become a nation. Efesios 1 del 12 al 14, lo voy a leer en español. Ephesians 1 from 12 to 14. Dice, el propósito de Dios fue que nosotros los judíos, ahí está una nación, los judíos, el propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos la gloria y alabanza a Dios. ¿Le demos qué? Gloria y alabanza. Y ahora ustedes, los gentiles, el otro grupo, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, ¿cuando creyeron en quién? En Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás.
El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros diéramos, ¿qué? Gloria y alabanza. So it says, in order that we who were the first to put our hope in Christ might be for the praise of his glory, and you also were included in Christ when you heard the message of the truth, the gospel of your salvation. When you believe, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing of our inheritance until the redemption of those who are God's possessions, to praise of his glory. ¿Sí? En Cristo Jesús se unen estas dos naciones. In Jesus Christ, these two nations unite. ¿Sí? De dos naciones se vuelve una. From two nations, it becomes one nation. Dice Efesios capítulo 2, 16. And it says, Ephesians 2:16, Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de la muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. and it says, and in one body to reconcile both of them to God through the cross, by which he put to death their hostility. Había, obviamente si vemos la historia, había una hostilidad muy grande And if we look at the history, there was a big hostility between them, entre el pueblo judío y los gentiles, from the los que no eran Jews and the judíos. Gentiles. Y se puso fin a esa hostilidad And that hostility was put to death. y se trajo una unidad entre ambas las naciones And it brought a unity between the two a nations través de Cristo Jesús. through Jesus Christ. Entonces ahora tenemos So now we have dos grupos. two groups. Los judíos The Jews que se entregaron a Jesucristo that gave themselves to Christ, y los gentiles que se entregaron a Jesucristo. and the Gentiles that also gave themselves to Christ. Así que por medio de Jesucristo And through Jesus Christ, se unifica they get united, y continúa el plan de ese gran pueblo. and the plan of that great nation continues. ¿Qué pasa con todas las personas que murieron antes de la ley What happened to all of those people that died before the law y durante la ley and during the law, en que Jesucristo aún no había muerto y resucitado? before Jesus even was crucified or resurrected? Personas que no habían escuchado el evangelio de salvación para arrepentimiento, People that have not heard the gospel of salvation que no and fueron repentance, lavados por la sangre de and Cristo. they were not washed away from the blood of Jesus. ¿Sí? El propósito de Jesús The purpose of es Jesus levantar una iglesia. is to establish one church, Y el propósito es and the purpose is reinar con él eternamente. to reign together with him to eternity. En el corazón de Dios están todas estas personas. In the heart of God is all the people throughout this Su gran time, amor y su gran misericordia. and his great love and great mercy. No había ley, There was no law, no había castigo. there was no punishment, No había manera de enviarlos al infierno. there was no way to throw them to hell. Sería injusto It would be unjust porque no había ley. because there was no law. Ya después que hubo la ley, After the law came, ahora sí ya no había justificación. now there was a justification. Cuando Jesús muere, When Jesus died, ¿a dónde va? 3 días. where did he go those 3 ¿A dónde days? baja? Where was he? Bajó He al seno de Abraham, went down to the bajó hasta bosom, lo más Abraham's bajo de la bosom. tierra, dice, bottom of the earth, y predicó and he preached a todas esas personas to all those people. que estaban, todo el que moría sin ley And everyone that died without law o con ley, or with the law se iba en ese lugar. went to that place. En la justicia de Dios, In the justice of God, porque Él es justo, because he's righteous, Él sabía he knew quién iba a estar en el seno de Abraham who was going to be on Abraham's bosom y quién iba a estar, and who was going to be si no me equivoco, se llama el Seol, el in otro the lado, Seol and the other o el place, Hades, the Hades, ¿sí? En la justicia de Dios. and the justice of God and righteousness. Porque sabemos que algunas personas estaban en el seno de Abraham Because we know that some people were in the Abraham's bosom y otros estaban en el Hades. and other people were in the Ya no Hades, había salida de ese lugar. and there was no exit from that Cuando Él place. baja, But when Jesus came down, lo que sabemos, what we know de acuerdo a la palabra, Él predicó is that he preached, y Él dice, llevó cautiva la cautividad. and then he took them from captivity. Tómense de la mano todos los que estamos aquí en el seno de Abraham. And then Todos, tómense de las everyone manos. takes their hands on who is in Abraham's bosom. Una, No, everyone here take their Dos. hands. una, dos, Just grab their tres. hands. Se lleva la And then he took cautividad. them. Queda No, no. vacío ese lugar.
And that place was empty after Jesus came there. Esta iglesia, So this church, esta nación, this nation, esta novia, this bride está compuesta is ahora en la resurrección de Jesucristo now unified in the resurrection of Jesus por todas las personas que recibieron el mensaje de Jesús from all these people that received the message of Jesus hasta lo Christ, más bajo de la even tierra. from the bottom of the earth and the profound, Los judíos que The Jews reconocen a Jesús that como recognize el Mesías y los gentiles que reconocen a Jesús como and the Gentiles that recognize Jesus. Esa es la iglesia. That's the church. Es la nación que Él creó. That's the nation He created Que from está en su Himself. corazón. That is in His heart, Él ama con locura y amor desenfrenado. and that He loves in Mucho. a big Un amor que love. no podemos comprender o entender. A love that we cannot even understand. Bien, esta es la iglesia. That's Ahora, the church. ¿quién es? Now, who is the A church? partir de lo que acabamos de ver, So from now that the things that we just talked about, ¿qué es? ¿Quién es? ¿Quién es who la is, iglesia? who is the church? Todas las personas, All the people que all the people arrepentimiento de sus pecados, que that se han arrepentido de sus pecados, all the people that have repented from their sins, han nacido de nuevo have been born again en agua y en in espíritu, water and spirit, de acuerdo a la plática que Jesús tuvo con Nicodemo en Juan 3, like how Jesus had this talk with Nicodemus in John 3, y que ahora son parte de esa nación, de ese gobierno and that now are part of that nation, that government, aquí en la tierra. now in this earth. Todos los que han rendido su vida a Cristo Jesús. Everyone that has gave their lives to Jesus. Esta es la fe This is the faith que nos salva. that saves us. Todos los que con fe caminamos fielmente con Jesucristo Everybody that in faith walked faithfully with Jesus en este trayecto in this journey, y que anhelamos and that we are longing llegar al punto B. to get to that point B. Y que cuando vemos en Apocalipsis cómo el ángel o Jesucristo le habla a las iglesias, And when we see in Revelation when Jesus is speaking to the churches, siempre les dice el que salga vencedor, He's always saying to them, ¿Salgan de dónde? el que salga vencedor, Whoever is victorious, el que llegue al final the one who gets to the end, y están esas promesas tan hermosas and those promises, those beautiful que promises are vemos there que vemos en that we see in Apocalipsis. Revelations. ¿Sí? Porque salir vencedor, Because to overcome those things, este caminar no es fácil, this walk is not easy. This journey is not muy easy. difícil. It's very hard. Pero con el Espíritu Santo, But with the Holy Spirit caminando con Jesús and walking with Jesus y en unidad, and in unity familia, with family, Él nos promete He promised us por pacto by the covenant que sí vamos a llegar. that we're going to get there. ¿Sí? Entonces, So, bueno, Romanos 8 nos dice algo muy importante. Romans 8 says something really important. Muy importante Romanos 8. Romans 8 is very ¿Quiénes important. son los hijos de Dios? Who are the sons of God? The children of God? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Who are the children of God? Los que son guiados por el Espíritu The Santo. ones who are guided by the Holy Spirit. ¿Sí? Así que es muy importante So it's very important en nuestro caminar in our walk estar llenos del Espíritu Santo, being filled with the Holy Spirit, llenos de su presencia, filled with His estar presence, conectados con el being Espíritu, connected with the Spirit, con el poder que Él nos puede dar with the power that He can give us, para vencer la tentación, so we can overcome temptation. porque el pecado ya está destruido en nosotros. Even though we know that sin is not, we're not slaves to sin anymore. Ahora es vencer la Now tentación, we're just overcoming the temptation, es arrepentirnos is to repent por el Espíritu Santo, with the help of the Holy por el Spirit, consejo del Espíritu by the Santo, counsel of the por Holy la Spirit, guianza del Espíritu by the Santo, guidance of the Holy Spirit. ¿sí? Y hay un objetivo, And there's one objective. hay un fruto There's a fruit de esta nación. from this nation. ¿Mm? Hay una evidencia. There's an evidence. Si seguimos leyendo en el libro de Romanos 8, If we keep reading in Romans 8, van a recordar que dice que la creación gime. you will remember that the creation. La creación gime. ¿Cómo? ¿Lo puedes repetir? Can you repeat that? All creation is longing. Thank you. Gime como dolor de parto. Gime. La creación gime, The creation is longing, está bajo maldición
¿En cómo? Está bajo maldición la creación. ¿Cómo? No estaba, it wasn't a curse. Está bajo maldición la creación It's on a curse, de la creación the creation, y gime, and it's longing, esperando it's waiting la manifestación the manifestation de los hijos de Dios. of the children of God. ¿Qué quiere decir? What does this mean? La naturaleza saldrá de su maldición The nature will come out of his curse, y entrará también a un nuevo mundo. and it will arrive to a new world. En el momento In the moment en que los verdaderos hijos de Dios, with the real children of God, cuando se separa el trigo de la cizaña, when the wheat is separated from the chaff, cuando se separe las Where ovejas de las the cabras, sheep from the goat get separated, cuando salga y se manifiesten los verdaderos, when it goes hijos out and de it Dios. manifests the true children of God, es un momento en que llegará it is a moment that will come to pass, y será glorioso and it will be y glorious, será una fiesta and it will be a party para algunos, for some. pero para otros, But for others, imagínate, imagine, llegar a este lugar get to this place y eras cizaña, and you were not a sheep, ¿sí? Eras cabrito you were a goat, y todo eso, ¿no? and all of those things. Muchos se van a sorprender. A lot of people will get surprised. Hay mucha gente actualmente engañada, There's a lot of people that are deceived, a los cuales se les llama cristianos, that they call themselves Christians, y por decirles la frase cristianos, and for just calling themselves Christians, piensan que ya, they think okay, yo soy cristiano, I'm Christian, yo voy a una iglesia, I'm going to the church, yo soy fiel a mi iglesia, I am faithful a to my church, al lugar donde yo me to congrego, the place that I go to have fellowship, pero nunca estuve en esa relación con el Espíritu Santo, but I never had this relationship with the Holy ¿sí? De Spirit, sumisión, from His anointing, de guianza, from this guidance, ¿sí? from Him, Que me lleve a that arrepentimiento will take me to repentance, y a dar los frutos and to give the fruit que evidencia that give evidence que soy parte de los hijos de Dios. that I'm part of the children of Entonces, God. qué importante es para nosotros So how important it is for us entender to understand cuáles son esos frutos. which are those fruits. ¿Sí? Muy bien. Así que los títulos denominacionales, The denominational titles, los nombres de las the congregaciones, names of the no congregation, nos hacen iglesia. that makes us to be church. Es una decisión personal de fe, It's a personal decision of de faith, rendición of surrenderance, permanente en Cristo Jesús, to remain in Jesus Christ, dentro de su cuerpo, inside His en body, una unidad, in a unity, en amor, in love, en ayuda mutua. in helping each other. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es la iglesia? Now, how is the church? Y aquí vienen todas las formas, ¿Cómo? las formas y maneras The forms and ways que estábamos hablando al that principio. we were talking in the beginning. ¿Cómo es? How it is Para este mundo, for this world, para esta humanidad, for the humanity, pueden ser de mil maneras. it could be 1,000 ways. Pero en la Biblia But in the Bible, nos menciona, it tells us nos dice cómo es la iglesia. how is the church. Y la primera más importante de las respuestas, And the best answer to give this, ¿cómo es la iglesia? how is the church, Llena is filled del Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Llena del Espíritu It's Santo. filled with the Holy Spirit. Los que están sumergidos The ones that are en immersed su in presencia His presence para tener esa comunión to have this y communion esta relación, and this relationship tanto vertical to Him como horizontal, and also with the people, with the body of Christ in the por earth, la presencia del Espíritu by the Santo, presence of the Holy Spirit, cubiertos covered por la sangre de by Cristo the blood of Jesús. Jesus. Entonces la Biblia nos ilustra, So the Bible shows ¿Cómo es la us iglesia? how is the church. uno, First, la que acabamos de decir, the one that we just said, como una novia. as a bride. Si quieren apuntar los versículos, lo pueden leer después. If you want to write down the verses, you can read it afterwards. Efesios 5, 22 al 27. Ephesians 5, 22 to 27. Segunda de Corintios 11, 2. 2 Corinthians 11, 2. Apocalipsis 19, del 7 al 9. Revelations 19, 7 to 9. Apocalipsis 21, 2. Revelations 21, 2.
Isaías 54:5. Isaiah 54:5. Así como les decía al principio, una novia. How I was saying in the beginning, a Así lo bride. define la Biblia. That's how the Bible Así nos defines ve it. la Biblia. That's how the Bible sees us. Como un edificio, pero espiritual. As a building, but a spiritual building. No como un edificio físico. Not as a physical building, No como un lugar, not like a place, sino como un edificio but espiritual. a spiritual building. Como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, How 1 Peter 2:4 says que nosotros vamos construyendo, que Jesús va construyendo un edificio espiritual that Jesus is edifying this spiritual building, y nosotros somos las piezas, las rocas, los ladrillos, and we're the rocks donde Él está that He's construyendo. edifying and ¿Sí? building. Jesucristo es el cimiento. Jesus is the foundation. Perdón, Jesucristo es la roca I'm sorry, Jesus is the rock de esta construcción. of this building. ¿Sí? Es el suelo He's the ground, the firm ground, inconmovible. the solid foundation. Y luego se han puesto los fundamentos de este edificio. And then the foundation it's put on top of that firm ¿Quiénes rock. pusieron los fundamentos de este Who edificio? put the foundation of that building? Los The apóstoles. apostles. Vamos a edificar sobre fundamento We're de los gonna- apóstoles, We're going to edify on top of the foundation of the donde la apostles, roca principal es Jesús. where the first rock is Jesus. ¿Y qué dice la Biblia? And what does the Bible says? Cada quien Cada quien Each one of us, vea cómo sobreedifica. ¿qué? Cómo sobreedifica. Oh. No, pero estoy pensando cómo traducirlo. Como keep yourself to building up, like see how you're building up. Ajá, Yeah, exactamente, ¿sí? yeah. Porque esta construcción, Because this building, ¿sí? No Cristo, no el fundamento, not Jesus, not the la foundation, construcción the building, the what comes after va a ser pasado por fuego. is gonna go through fire. ¿Se acuerdan de acá? Remember this place? La manifestación de los que son verdaderos. The manifestation of the ones that are truthful, the true La children. manifestación lo que del cuerpo de Cristo, de la iglesia, The manifestation of the body of Christ, the church. va a pasar por una prueba, He's gonna go through a trial, por un to test. sacudimiento muy fuerte, ¿Cómo? un sacudimiento, There's gonna be a strong movement, a shake, a shake, acá, y dice que va a pasar por fuego. and it says that it's gonna go through fire. Y todas las cosas que se estén edificando, And all of the things that are que son being edified, materiales que se queman con el fuego, that are materials that get burned by fire, desaparecerán, they're gonna disappear. pero todas las cosas que permanecen, But all the things that remain, ¿sí? Elementos de construcción que no se queman con el fuego, the elements of the construction that don't get burned van by a fire, continuar. they're gonna stay, they're gonna remain. Pero este fuego, But this fire, estamos hablando los que tienen el fundamento que es Cristo, we're digo, talking about la roca que es Cristo, the ones that have the rock that el is fundamento Christ, que son la enseñanza de los apóstoles, and the foundation that is the teaching of the apostles. y que sobre eso tú estás edificando, And on top of that, you're building. ¿sí? Cuando llegue el fuego, When it comes when the fire comes, se va a quemar there's gonna be things that burn. todas las obras que no producieron, que no producen. The things that don't produce fruit are gonna be Que van a burned. quedar las cosas que sí producen. And the things that are gonna remain are the things that give fruit. Para algunos va a ser una gran pérdida, For some, they're gonna be a lot of loss. pero dice, But it says pasarán, they will go through. pero así como quema el fuego, ¿no? Como dice la Biblia. But Sí van a pasar, they will go through. sí van a pasar. They're gonna go through. ¿Mm? Porque nuestras obras no son las que nos salvan. Because our works don't save us. Es Jesús, It's Jesus. es el fundamento puesto por los It's apóstoles. the foundation put by the apostles. ¿Sí? Pero pasaremos como por fuego. But we will go En through español fire. decimos pasaremos de panzazo. En la escuela, In the school, cuando tú haces un examen, when you're doing a test, si la calificación if your grade is mínima para pasar, the minimal to pass, por ejemplo 6, like for example 6 in our case, pasaste, you pass the test, pero but
le llaman de panzazo. They call it from panzazo, from the belly, like you barely passed. Como cuando juegas béisbol, safe. When you're safe. when you're playing baseball, no? Béisbol. Baseball, you're safe. Safe. ¿Ok? Así dice, eso es lo que dice la Biblia. That's what the Bible says. Así que en nuestro caminar So in our walk para esta iglesia, for this church, de cómo es la iglesia, of how is the church, entender que somos un edificio, we have to understand that estamos construyendo. we're a building that we're building up. Entonces tú tienes que estar seguro So we have to be sure de lo que tú estás sobreedificando, That- construyendo, of what you're building up right now, está en una relación that is in a relationship, in de an, fe y intimate, de confianza in an intimate relationship with Jesus and Con trust Jesucristo. with Jesus Christ. y de que todo lo que estás construyendo, And that edificando, everything that you're edifying and está de building, acuerdo, it's according, tú lo estás buscando en la Biblia, you're looking it up in the Bible, que está de acuerdo a los fundamentos de los and it's apóstoles. according to the foundation of the apostles. Ahí es donde nosotros tenemos que identificar That's where we need to identify cuando el ser humano when the human being pone leyes y reglamentos puts rules and laws que no son parte de la Biblia, that are not part of the Bible. que son reglamentos There are rules, humanos human rules, establecidos para su comunidad. established by their community. Y muchas personas And a lot of people piensan que esos reglamentos humanos think that those human rules y esos limitantes humanos que ponen and those limits that the humans put es Dios. is God. Y no avanzan, And they are not able to advance. no crecen, They don't grow. no hay fruto, There's no fruit porque piensan que esos reglamentos humanos because they think that these rules and laws established by Vienen de Dios. man come from God. ¿qué tenemos que hacer? What do we need to do? Está bien lo que diga el ser humano, It's okay what the human being says. está bien, It's okay. pero yo voy al fundamento que es la palabra But I'm going to go to the foundation that is the Word of God, y voy a ver que si lo que estoy haciendo and I'm going to look if what I'm doing, está conforme, it's according, ¿sí? Y no viola los And it's- fundamentos de Dios, and de it's Cristo. not violating the laws of God or the foundation. Mi responsabilidad My responsibility para llegar a ese lugar to get to that place es construir sobre los fundamentos. is to build up from those foundations. Toda esa basura, And all that toda trash, esa hojarasca all that trash se va a quemar. is going to burn out. No sirve. It doesn't work. Por eso It's es que useless. el susto que se van a dar las personas acá That's why a lot of people are going to get scared from y la here. responsabilidad de ese liderazgo, And the responsibility, ¿cómo? en la responsabilidad de ese In the liderazgo responsibility of that leadership que puso obstáculos, that put obstacles, limitantes, limitations, reglamentos rules que solamente that only detuvo stopped el crecimiento, the growth, el the avance, advancement, la construcción the construction de acuerdo al plan de Dios according to the plan of a God. esa persona. For that person, Qué importante es how important it is entender to understand cómo la Biblia ve su pueblo, su nación, how important it is in the Bible. ¿Cómo lo puedes repetir? cómo ve Dios su pueblo, o su nación, How God looks at His nation, His como esta people, construcción. as this building. También vemos en la Biblia como un cuerpo humano. That also we see in the Bible as a human body. Como en 1 Corintios 12, del 1 al 27. Like 1 Corinthians 12, Somos un 1 cuerpo. to 27, we're a body. Y así nos ve And that's how- la Biblia. that's how Así the nos ve Bible Jesús, sees us. así nos That's ve- how así nos ve Jesus Dios, sees el us. Padre. Así nos ve como un cuerpo He sees us as a body, orgánico, an organic que body. es muy diferente a un cuerpo robótico, That is very different than a robotic body, estructurado, structured, programado programmed por el ser humano. by the human being. Ese cerebro que tiene un robot, That brain that the robots have, que son puros cables y circuitos, that is a lot of cables and fueron programados were programmed por un ser humano by a human being. para que el robot haga lo que estas personas programaron. So the robot does what those people programmed them to be. Y esas son esas estructuras And those things are the con structure esas mentalidades humanas. with those human mentalities. Pero el cuerpo de Cristo But the body of Jesus tiene una cabeza has a head, y esa cabeza es and that head is Cristo. Jesus. Así que todo lo que viene de la cabeza, So everything that comes from the brain, the todo head, lo que viene de la cabeza everything that comes from the head va a ser bueno will be good
va a construir, It's going to build. va a edificar, It's going to edify. va a sanar, It's going to heal. va a avanzar, It's going to advance. va a ser efectivo, It's going to be effective. va a ser fructífero. And it's going to be fruitful. ¿Sí? Necesitamos entonces So we need cambiar to change esa estructura. that structure. Si estás en una estructura If you're in a structure movida por ser humano, moved by the human being, por la idea humana, by the human ideas or minds me or salgo de mentality, esa estructura we need to get out of that structure y voy a donde Jesucristo es la cabeza and we go to a place where Jesus is the head y donde nos sometemos unos a and where otros we submit to each other y funcionamos and we work de acuerdo al lugar according to the en el que place nos encontramos en ese cuerpo that we are in that body orgánico. or in that organic body. ¿Sí? Es como, por ejemplo, As for example, tengo una caminadora, I have Treadmill. Hacer ejercicios, una to caminadora. exercise. Es una máquina. It's a machine. Yo me paro en la caminadora. I stand on the treadmill Yo puedo decir, and I could say, voy a hacer cambios en mi iglesia, I'm going to make changes in the church. ¿no? Estás en la caminadora, We're in the voy treadmill caminando. and I start walking. Voy a hacer un cambio. I'm going to do a Necesito change. hacer reformas. I need to make reformations. Correr. Run. Bueno, trotar. Now, like jog. No, voy a hacer otro cambio. No, I'm going to do another change. Correr. Run. Pero ese But cuerpo that body no está yendo a ningún is lado. not going anywhere. Está en el mismo punto. It's in the same spot. Así que, si queremos ver el cambio, la realidad de Dios If we want to see the plan change de in the Dios, reality of the plan of God en la vida de las personas en in, nuestra vida, in the life of the people in our necesitamos lives, bajarnos de la we need to get caminadora, out of that treadmill, hacer a un lado la estructura move the structures que no tiene poder, that has no que no power, tiene that capacidad, has no que capacity, no da fruto, that don't give que fruit, no nos habilita. that don't activate Y us. entonces And we need yo camino, to walk, yo We troto o yo corro, we jog or we run, pero voy a un but lugar, I go somewhere. doy fruto, I'm giving fruit. soy funcional. I'm functional. Eso es lo importante de entender esta nación como un cuerpo That's the important thing to understand, that this nation as a body que requiere ser ejercitado, that requires to be que exercised, requiere levantar músculo, that requires to move que a muscle, requiere fortalecer sus huesos, strengthen their bones. ¿sí? Y esa vida In this life viene de Cristo. comes from Jesus. Por eso nos lleva al siguiente, That's why it takes us to the next. que la Biblia nos ve como un árbol, That the Bible sees us as a tree, un árbol que da fruto, a tree that gives a lot of fruit. ¿sí? Y Jesucristo habló mucho de árboles And Jesus talked a lot about trees que den fruto. that give fruit. Y habló mucho acerca de que el árbol que no da fruto, And he talked about that the tree that doesn't give fruit, si no da fruto, if it doesn't give fruit, si no es funcional, if it's not functional, significa it means que no hay vida en ese árbol. that there's no life in that tree. Ujú. Y así es como nosotros nos damos cuenta. That's how we realize, Si o esperamos a que Jesucristo if we wait to Jesus, nos corte por no dar cuts us fruto out because we're not giving y no fruit tenemos entrada, and we don't have entrance to that o place, nosotros aquí or we are here right now, cortamos ese we árbol, cut that tree, volvemos a sembrar we plant that tree again en el lugar correcto, in the right en el place, ambiente correcto, in the correct environment, sol, lluvia, with tierra, sun, todo, rain, ground, everything. para que el propósito So de the este purpose árbol of that tree es dar fruto. can give fruit. Y cuando Cristo venga, And when Jesus comes, seamos un árbol we can be a tree que da fruto, that is giving fruit, que muestra fruto. that is showing fruit. Ahí la pregunta que hizo Jesucristo cuando el Hijo de Dios regrese, And then this question comes when Jesus said that when the Son of Man comes, ¿encontrará fe? will he find faith? Una fe que da fruto. A faith that is giving fruit? Así que So, este caminar, this journey, esta nación, this nation, esta iglesia, this church, esta novia, this bride da fruto. needs to give fruit. Manifiesta It que manifests está en el lugar that it's in correcto. the right spot, No en una estructura, not in a structure, sino en el lugar correcto. but in the right place. ¿Sí? También lo vemos como una familia. We also see it as a family, Y eso es hermosísimo verlo como una and familia. that's really beautiful to see it as a family.